Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. Como recordaréis, la semana pasada Dani predicó sobre Génesis 1:1 y estuvo 1 hora, por lo cual creo que tengo derecho a estar hoy aquí. Ya habéis visto el texto que me toca. Así que espero que os hayáis traído un tupper, porque vamos a estar aquí un ratito. Y Dani nos estuvo hablando... A ver, ¿ahora? ¿Sí? Y Dani nos estuvo hablando sobre esa gran declaración solemne que encontramos en el primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta declaración nos muestra la grandeza y la eternidad de Dios, pues nada existía y de la nada Dios creó los cielos y la tierra. Y hoy vamos a estar viendo cómo Dios fue dando forma a su creación hasta que cumpliese con sus buenos propósitos y cómo eso aplica a nuestras vidas hoy. Pero antes de seguir, vamos a poner esta predicación en manos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, Padre santo, que cada una de las palabras que salgan de mi boca hoy sean agradables delante de ti, que sean fieles a tu palabra y a tu verdad, y que tú seas glorificado, exaltado en todo momento. Que tú lo puedas usar para edificar a mis hermanos, aquellos que ya te conocen, para que puedan ser confrontados, exhortados y edificados y consolados, pero que también lo puedas usar por si hay alguien aquí hoy escuchando que no te conozca, para que tú los puedas llamar al arrepentimiento y a la fe, Padre. Que puedan ver tu gloria, tu majestuosidad por medio de esta obra de tu creación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le he pedido a Kenia si me podía encontrar la foto de un cuadro para que la muestre en pantalla. Y no sé si a vosotros os gusta ir y visitar museos para poder ver obras de arte, ¿no? Esculturas o cuadros que alguien hizo en su día y que ahora pues están ahí expuestas para que podamos ir a verlas y admirarlas. Y yo tengo que reconocer que es algo de lo que no me enorgullezco, pero no me gusta mucho ir a los museos. Pero sí que tengo que reconocer que una vez fui a un museo y vi un cuadro que me impactó y me impresionó mucho, que es el Guernica. No sé si lo conocéis, que es un cuadro de Pablo Picasso. Y como podéis ver, es un cuadro que, si lo ves, no es bonito, ¿verdad? Está todo pintado en tonos blancos, grises y negros. No hay ni un solo color, no hay rojo, no hay azul, no hay verde, no hay nada. Todo es como muy oscuro y muy ténebre. Eso tiene que ver con el mensaje que el autor quería darnos, porque representa el bombardeo que hubo durante la Guerra Civil Española en la ciudad de Guernica, en el País Vasco. Y si os fijáis, todo está lleno de animales y personas, pero troceados, porque representa que con esos bombardeos los cuerpos amputados de esos animales y personas. Esto hace que sea un cuadro con un mensaje muy potente y muy fuerte, porque muestra la maldad de las personas y lo que somos capaces de hacernos a nosotros mismos por medio de las guerras. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención, aparte de su mensaje, era su tamaño. Yo no sé si alguno habéis podido visitar este cuadro, pero mide como unos 8 metros de largo y unos 4 metros de ancho, es decir, ocuparía casi toda esa pared. De ahí, imaginad, no es un cuadrito que lo cuelgas ahí como el del extintor, ni tampoco tan pequeño como eso, ocuparía prácticamente toda la pared. Y a uno le puede gustar más o menos el arte o te puede gustar más o menos el cuadro, pero nadie queda indiferente cuando ve el Guernica en verdad, ¿no? Cuando ves el original, el pintado por Picasso. Nadie se queda indiferente, a todo el mundo le sorprende por el mensaje que da y a todo el mundo le sorprende por su grandeza. Pero hay una cosa, te puede gustar más o menos, pero hay una cosa que nadie, absolutamente nadie duda, desde que alguien lo pintó. El cuadro tiene un pintor. Y por mucho que, si miráis el cuadro, esté como desordenado, si os fijáis, una cabeza allí, un brazo allí, un animal aquí, otro allí, eso no quiere decir que se pintara solo. El autor lo puso cada cosa en su sitio porque él quiso hacerlo así. Y imaginaros
que Picasso hubiera dicho, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo tenía mi taller de pintura en Guernica. Mi taller donde yo pinto estaba en Guernica. Y el día del bombardeo, una bomba cayó en mi taller. Y el resultado del cuadro no lo hice yo. Al caer la bomba, ¡pum!, todo se hizo así. ¿Qué hubiera pensado la gente si Picasso hubiera dicho eso? Bueno, ¿estás loco o qué? ¿Alguien se lo hubiera creído? ¿Alguien hubiera pensado que fruto de una explosión eso se pintó solo por muy desordenado que esté? Nadie. Le hubieran dicho, tú eres un mentiroso. El cuadro fue pintado por su autor y fue pintado así porque el autor quería mostrarnos y darnos un mensaje, y el autor lo hizo mostrando su obra creativa para que todos viéramos lo creativo que él podía llegar a ser, y lo hizo con un propósito, que la gente pudiera ver la maldad que tenemos en nuestro corazón. Y la narración de la creación, gracias Kenia, si quieres ya lo puedes quitar, y la narración de la creación que encontramos en el texto que nos ha leído Dani, desde Génesis 1.1 a Génesis 2.3, es lo mismo. Al leerla podemos contemplar la preciosa obra creativa de Dios y nos podemos maravillar al ver su poder, como de la nada, con tan solo el poder de su palabra, todas las cosas fueron creadas con un propósito y con un orden. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y aunque todo el texto habla de la gloria y el poder de Dios, para poder seguir bien la predicación he hecho 3 puntos. El primero es cómo Dios ordena la creación, el segundo es cómo Dios llena de vida la creación y el tercero, el reposo de Dios al contemplar su maravillosa obra. Vamos con el primer punto. ¿Cómo Dios ordena la creación? Génesis 1 nos muestra que Dios es la única y absoluta autoridad sobre toda la creación, que con tan solo el poder de su palabra, de la nada, absolutamente todo lo que existe fue creado. Antes de Génesis 1.1 no tenemos nada, pero sí que había algo. Estaba Dios, solo estaba Dios, porque Él es eterno y no había nada junto a Él y tampoco necesitaba nada para existir. Él es autosuficiente, pero por su pura voluntad Dios quiso crear todas las cosas. Y en Génesis 1.1, en el versículo que nos compartió Dani, podemos ver la primera obra de creación de Dios, que muchos teólogos le llaman creatio prima, que significa primera creación. Pero al leer el versículo 2, vemos como esa creación estaba desordenada. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mucho se ha escrito y se ha hablado sobre lo que pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y hay muchas predicaciones y libros que podemos encontrar que hablan de lo que pasó entre estos 2 versículos. Y es curioso, porque Dios no nos dice nada, pero nosotros nos empeñamos en querer decir algo entre esos 2 versículos. Y predicamos sobre cosas que Dios ni siquiera nos dice en este texto. Y metemos con calzador otros textos que encontramos en la Biblia para que la Biblia diga algo que no dice entre medio de estos 2 versículos. Para que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Y entonces cogemos y defendemos nuestras teorías y nuestras interpretaciones diciendo no, porque yo pienso o yo creo, pero es que esto no se trata de lo que nosotros pensamos o creamos. Esto no se trata de lo que tú interpretes ni de lo que yo interprete. Se trata de lo que Dios dice y de su verdad, no de la nuestra. Y hermanos, hay muchas iglesias que se dividen y se separan por doctrinas como si la tierra es joven o vieja. ¿Tiene 25.000 años o tiene 4.500 millones de años? Si Dios hizo el mundo en 6 días y el 7º descansó, o si lo hizo en un montón de días y cada día habla de un periodo de tiempo y no de un día de 24 horas. Si Satanás estaba ya aquí en medio de la creación
y sus ángeles caídos y son las tinieblas, o es otra cosa lo que nos está diciendo aquí? Cuando discutimos entre cristianos por todos estos asuntos y nos peleamos y se separan iglesias, eso hace que demos una imagen patética delante del mundo. Y en vez de llamar a las personas para mostrarles la gloria y el poder de Dios que vemos en Génesis 1, lo que hacemos es que rechacen la iglesia. Dicen, si ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Hermanos, Génesis 1 lo que hace es mostrarnos la gloria y el poder del único y verdadero Dios todopoderoso. Dejemos de pelearnos entre nosotros y mostremos eso a la humanidad para que se puedan arrepentir y adorar al único y verdadero Dios. Cuando Dios nos dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, su propósito no es que nos centremos en ese versículo y nos peguemos horas peleándonos por lo que dice ahí. El propósito es que pongamos toda nuestra atención en precisamente lo que viene a partir de ahí. Y lo vemos a partir de Génesis 1:3, que hay un patrón donde las palabras "y dijo Dios", "y fue así", y "era bueno", se repiten en cada uno de los días de la creación. Todo es creado y ordenado por medio del poder de la palabra de Dios, como nos dice el Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todo, absolutamente todo, existe por la pura voluntad de Dios y por un propósito. Nada es fruto del azar, la casualidad o millones y millones de años. Lo que Dios quiere mostrarnos es que con su primera obra de la creación se proveyó de todo aquello que necesitaba para crear el resto de la creación. Y aquí es lo que los teólogos llaman creatio secunda, que esto se podría traducir como la segunda fase de la creación. Y podéis decir, ¿pero es que Dios no tenía el poder para haber hecho así y ordenarlo todo en un instante? Claro que sí, Dios tenía el poder para crearlo absolutamente todo en un solo segundo. Entonces, ¿por qué si Dios tiene ese poder de poderlo haber hecho todo en un solo segundo, por qué lo hace en 6 días y al 7º descansa? Porque en Génesis 1, además de mostrarnos su poder y su soberanía, Dios también quiere enseñarnos que es un Dios de orden y que todo tiene un propósito y un sentido. Pero esto luego lo vamos a ver más adelante. Lo que sí que quiero que veamos ahora es que en medio de ese desorden, de ese vacío y de esa oscuridad, de esas tinieblas, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio de esa masa de materia prima que el Señor hizo en el principio, que es imaginaros eso enorme, con todo eso construyó el universo, tenía que ser una bola inmensa, amorfa, sin vida y desordenada, y vemos cómo el Espíritu de Dios está merodeando por ahí, se mueve sobre ella, sobre la faz de las aguas. El Espíritu está esperando el momento en que Dios abra su maravillosa boca para que todo empiece a tener un sentido y un propósito. Y eso es como cuando nosotros estamos sin Dios. ¿Cómo es nuestra vida cuando estamos sin Dios? Nuestra alma está vacía. Nuestra vida está en desorden y nosotros pensamos que está muy ordenada, pero está en desorden. Y vivimos en tinieblas, vivimos ciegos, no vemos espiritualmente. Entonces el Espíritu de Dios viene a darnos luz y nuestra vida cobra sentido. Ya sabemos de dónde venimos de un Dios creador. Ya sabemos dónde estamos, en su obra, en su creación. Y ya sabemos a dónde vamos, a pasar una eternidad junto a Él en su precioso reino de los cielos. Pues lo mismo sucede con la creación. El Espíritu estaba preparando la creación para recibir la vida por medio de la palabra de Dios con cada uno de los decretos que salían de su boca. Como al principio dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De repente, aquella gran masa de materia ya tenía luz, pero
Todavía no estaba toda cubierta la luz, aún había tinieblas en ella. Pero lo que Dios hizo aquí fue separar la luz de las tinieblas, y Dios a la luz le dijo día y a las tinieblas le dijo noche, y dice que fue el primer día. Así que aquí Dios no está hablando del bien y del mal, no está hablando de Darth Vader y los Jedi, ¿vale? Está hablando que no queramos ver más allá de lo que hay. Simplemente Dios empezó a crear el orden de todas las cosas, y lo primero que hizo fue crear el tiempo, porque Él era temporal, no necesitaba el tiempo para nada, lo hizo para nosotros. Como dice en el versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. Luego Dios ordena a las aguas que se separen, es decir, había agua en los cielos y había agua en las mares y todo estaba junto ahí. Pero Dios ordenó que entre medio de esas dos aguas que se separaran, y Dios creó ahí lo que nosotros conocemos como la atmósfera. Y Dios lo llamó cielos. Y así acabó el segundo día de la creación. De manera que cuando empezamos el tercer día ya existía el cielo, ya había noche y día, pero toda la tierra, todo el globo terráqueo estaba cubierto de agua. Y Dios ordena a las aguas que estaban sobre la superficie de la tierra que se separen. ¿Y qué hace? Deja descubierta la tierra seca, de manera que Dios estaba formando ahí los océanos, los mares y los continentes. Y es fundamental, hermanos, para un cristiano tener una buena teología de lo que es la autoridad de Dios sobre la creación. Si tú no tienes esto claro, sigue leyendo aquí y sigue meditando, porque no vas a poder entender el resto de la Biblia. Porque si no, difícilmente podrás entender, por ejemplo, cuando llegues al Éxodo, cómo Dios mandó esas 10 plagas. Cuando Dios mandó esas 10 plagas sobre Egipto, lo hizo mostrando el poder que ya había mostrado sobre la creación en Génesis 1. Y además lo hace humillando a esos supuestos dioses falsos que tenían los egipcios supuestamente sobre cada una de las cosas de la creación. O si no, en el mismo Éxodo, cuando llegamos al momento en que el pueblo está delante del Mar Rojo y detrás tiene el ejército de Faraón y abrió los mares para que su pueblo pudiera cruzar por el mar, pudiera atravesar el mar, porque Dios separó las aguas y que pudieran cruzar por lo seco, ¿cómo vas a entender eso si no entiendes el poder de Dios? O si nos vamos a los evangelios, podemos ver cómo Jesús les ordenó a los vientos y a los mares que callasen, y estos le obedecieron. Y sus discípulos que estaban allí con él se preguntaron, ¿quién es este en que aun los vientos y los mares le obedecen? Este es el Dios Todopoderoso, el que en la creación estaba junto a su Padre y junto al Espíritu, haciendo todas las cosas, llenando de vida este mundo. Y ese es el segundo punto, cómo Dios llena de vida la creación. Primero trae vida vistiendo la tierra, cubriéndola con un precioso manto verde y árboles que dieran fruto. Y esta imagen todos las hemos disfrutado alguna vez. La podemos ver cuando salimos a pasear por la montaña y llegamos a un punto donde solo podemos ver la creación de Dios. Podemos ver esa hierba verde fresca que huele, podemos ver esos árboles preciosos que traen fruto, podemos ver ríos que mueven las aguas, podemos maravillarnos al ver la majestuosidad de las montañas, y todo aquello nos parece precioso. Y todos, cuando nos encontramos ante un pasaje así, muchos solemos decir que encontramos una paz y que eso nos da un descanso en nuestro interior que nos hace deleitarnos en el pasaje. Pero yo te digo, no le des el mérito de tener ese sentimiento o esa paz a la creación. No te prives a ti mismo de poder darle gracias y la gloria al Creador por permitirte disfrutar y deleitarte de su obra. ¿O es que acaso ibas a ver el cuadro de Guernica y ibas a decir, ostras, pincel, menudo cuadro has hecho? ¿O le ibas a decir al lienzo, ostras, lienzo, qué cuadro tan precioso eres? ¿O le ibas a decir a la pintura, qué cuadro has hecho?
¿No veis que es ridículo? ¿No veis lo absurdo que es darle el mérito a lo creado en vez de al Creador? Cuando contemplas un valle lleno de flores, árboles y plantas, cuando mires un lirio, una rosa, una orquídea, admira su belleza, pero mira más allá. Reconoce la grandeza, la sabiduría, la majestuosidad y el poder del Creador. Deleítate en el Dios Todopoderoso. Y ahora llegamos al cuarto día, donde el Señor, al igual que había hecho con la tierra, vistiéndola con las plantas y árboles, hizo lo mismo con la expansión de los cielos. Y fijaros que con menos trabajo del que a nosotros nos cuesta poner una bombilla, Dios puso millones y millones y millones de estrellas y planetas a lo largo y ancho de todo el firmamento, hasta donde nosotros no nos podemos llegar ni a imaginar. Dios aquí está haciendo una exhibición de su majestuosidad y de su grandeza para que cualquier noche, al alzar nuestras miradas al cielo, podamos maravillarnos al contemplar su obra. Dios es mucho más grande y poderoso de lo máximo que nunca nos podamos llegar a imaginar nosotros. No tenemos la capacidad suficiente para poder comprender su grandeza y su poder. Y entre todas esas estrellas que Dios puso en el cielo, le dice al sol, tú, ponte ahí. Y el sol va y se pone donde Dios le ha dicho. Y lo hace para que alumbre en el día al planeta Tierra. Y a la luna le dice, tú, ponte ahí. Y la luna se pone ahí para que la podamos ver durante la noche. Y ahora no faltará alguno que diga, pero si la luz la tenemos desde el primer día, Rafa. ¿Cómo que pone el sol aquí ahora en el cuarto día? Entonces, ¿cómo había luz antes? Ya está. Y hemos visto que la Biblia tiene un error. Cerrarla y tirarla porque es todo mentira. Si tú piensas así, piensas, ya he encontrado un error aquí que científicamente no se puede probar ni demostrar, déjame decirte dos cosas. La primera, no hacía falta que llegases al cuarto día. En Génesis 1 ya no se puede demostrar científicamente, por lo cual no hacía falta que hubieras seguido leyendo si ya no te crees Génesis 1.1, si no lo aceptas como la verdad. Y segundo, espero que hagas lo mismo con las teorías científicas que tratan de demostrar con hechos no demostrados cómo fue el origen del universo. Porque te recuerdo que la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución son eso, teorías. No son más que teorías nunca demostradas y que nunca se podrán demostrar simplemente porque son mentiras. Lo que pasa es que en los colegios nos las enseñan como si fueran verdad, pero que nos las enseñan en el colegio no las convierte en la verdad. Y quizás ese sea tu problema, porque un día también fue mi problema, que te acercas a la Biblia con prejuicios y dando por cierto que todas aquellas teorías que te han enseñado, pues hacen que vengas a la Biblia ya rechazándola de antemano. Ya vienes pensando que es mentira. Yo recuerdo la primera vez que cogí la Biblia para leerla y lo hice precisamente para demostrarle a Luisa, a mi mujer, y a aquellos que me hablaban de un Dios creador, dije, pues ahora os voy a mostrar todas las mentiras que dice la Biblia. Y empecé a tomar notas de aquello que yo veía que era incongruente, según mi gran sabiduría y mi gran conocimiento de Dios, y muestra de ello es que ni siquiera cogí la Biblia para leerla, porque me daba pereza leer. Entonces, ¿qué hice? Cogí y me puse a ver películas que hablaban sobre la Biblia. Y vi los 10 mandamientos, vi la Pasión de Cristo, vi Ben-Hur, también vi Espartaco, no me digáis por qué, pero la vi. O sea, son películas que ni siquiera tenían nada que ver con la Biblia. Y todo eso era mi gran conocimiento teológico. Que Charlton Heston es Moisés y Kirk Douglas es Espartaco. Y con eso yo quería convencer a mi mujer que todo esto era mentira. Pero cuando empecé a exponer toda esta chorro de sabiduría que yo tenía teológico,
alguien con un poquito de más de conocimiento teológico que el que yo tenía, me preguntó que si yo había leído la Biblia. No te creas nada de lo que otros te cuenten. Aunque sean tus padres, aunque sean tus profesores, incluso si son tus pastores, o por lo que veas en una película, yo te animo a que busques en la fuente, que seas tú mismo el que busque la verdad, sea lo que creas, pero búscalo por ti mismo. Y busca, sobre todo busca sin prejuicios, ven con una mente abierta y dispuesta a conocer la verdad. Quítate todas esas mochilas que traes, olvídalas, apártalas. Ven con una mente dispuesta a conocer la verdad. Y yo te invito a que leas así la Biblia, a leer este capítulo 1 de Génesis, quitándote todo eso que traes a cuestas y dispuesto a maravillarte con un Dios que todo lo ha diseñado y ordenado perfectamente y con un propósito. Si vienes con esa mentalidad, vas a poder ver que el universo funciona como un reloj. Y un reloj no se hace solo. Un reloj tiene que tener un relojero que lo haga. Y Dios es el relojero que creó el sol y la luna para que tuviéramos, como dice en el versículo 14, las estaciones, los días y los años. Y fijaros que esto lo escribió Moisés, inspirado por Dios, 4000 años antes de que Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton y muchos otros científicos pudieran demostrar lo que Dios ya nos está diciendo aquí. Porque, hermanos, no tenemos que tener miedo a lo que la ciencia vaya descubriendo, porque precisamente lo que hace la ciencia es, cuando son datos comprobados y refutados, lo que hace es demostrar la complejidad de que todo haya sido creado de algo de forma espontánea y por casualidad. La ciencia precisamente lo que hace es demostrar la mano de un diseñador que ha hecho todas las cosas. Y ese diseñador, hermanos, no es otro que el Dios Todopoderoso. Él es el que pone nombre a su creación. Él es el que le llamó a las estrellas estrellas, el que llamó a los cielos por su nombre, a los mares, el que le puso nombre a la tierra, el que le puso al día y a la noche noche. ¿Por qué? Porque todo es suyo y le pertenece y le obedecen y cada uno de ellos se someten a sus leyes y decretos perfectos para que todo funcione como un reloj y que podamos vivir en este mundo. Y una vez todo estaba preparado ya en la tierra, cuando todo funcionaba perfectamente obedeciendo a sus decretos y a las leyes de Dios, en el quinto día Dios empezó a llenar la tierra de animales. Pero no lo hizo a partir de una célula que espontáneamente se convirtió en un ser multicelular y que con el paso de millones y millones de años y pasando por distintas etapas de la evolución hizo que se llenaran los mares, los cielos y la tierra de animales. No fue así. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado de no querer adaptar lo que dice la ciencia con lo que dice la Biblia. Porque los creyentes no tenemos que creer en base a las evidencias, sino que creemos por la fe. Como dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Además, hermanos, la creación en sí ya es una evidencia de la existencia de un Dios creador. De manera que Dios, en un instante, llenó los mares con sus grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que se mueven sobre las aguas y todas las aves que se mueven sobre los cielos. A la misma vez, cada especie, según su género, toda criatura del mar y del cielo, los poblaron y disfrutaron de la creación del Señor. Las focas, las orcas, los delfines ya jugaban sobre los mares. Los peces payaso, las algas y las medusas ya llenaron de colorido los mares. Los pájaros ya cantaban y revoloteaban, llenando de música y colorido los cielos.
Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y cuando dice que Dios les bendijo, es que Dios los está capacitando para que puedan obedecerle y cumplan con aquello que les está mandando, porque lo que les está diciendo es bueno para ellos. Y ahora llegamos al sexto día, donde Dios sigue creando por medio del poder de su palabra, y en este día creó todo tipo de bestias y animales terrestres según su especie y su género. Y no lo hizo diciéndole a un pez: tú sal del agua y ahora te vas a convertir en un ser terrestre. Te vas a pasar un porrón de millones de años hasta que consigamos uno que sobreviva fuera del agua. No lo hizo así. Él creó al instante los chimpancés, a los rinocerontes, a los mamús, a la cobra, a los caracoles, a las hormigas, a los mosquitos, que no sabemos por qué los creó, pero los creó. Y todo ello fue creado al instante. Y después de haber creado todos los animales, cada uno según su género y su especie, Dios hace algo que todavía hasta este momento no había hecho en toda la creación. Si os fijáis, en el versículo 26 parece que se convoca como una reunión. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta ahora hemos podido ver cómo Dios Padre ordenaba, cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la creación. Y por el principio del Evangelio de Juan sabemos que el Verbo, Jesús, estaba en la creación. Juan dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que ya podemos ver que esa reunión donde se estaba forjando la creación de algo muy especial de Dios, podemos contemplar a ese Dios trino tomando la decisión de crear al hombre a su imagen y a su semejanza para que pudiéramos ser sus representantes en la tierra. Dios se reúne consigo mismo y decide crearnos. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Si tú miras el firmamento, vas a poder ver en él reflejado de alguna manera la grandeza de Dios. Si tú miras a un león, vas a poder ver en él reflejado la fuerza de Dios. Si miras a una hormiga, vas a poder ver de alguna manera en ella la perseverancia de Dios. Y todas las cosas que encontramos en la creación de alguna manera muestran la gloria de Dios. Pero el hombre, siendo una criatura igual que todas las otras, siendo hecho del polvo, sin embargo hemos sido creados a su imagen y semejanza. Porque somos personas, somos seres personales, igual que Dios, y reflejamos como ninguna otra criatura el carácter de un Dios vivo y personal que ama y cuida su creación. El hombre es una criatura moral con capacidad de distinguir el bien y el mal. Yo no sé si veis reportajes de animales, pero si tú ves, por ejemplo, en una camada de leones, cuando hay 2 leones machos y hay un montón de hembras, se pelean porque quieren ser el macho dominante. Y tú no puedes, cuando ves eso, si tú estás ahí en África, tú no puedes ir a los leones: oye, no os peleéis, repartiros las hembras, que hay muchas para vosotros. Llevaos bien, ser buenos amigos. Primero, no te van a entender. Y segundo, lo más seguro es que acaben comiéndote a ti también. Entonces, sin embargo, si eso pasa con nuestros hijos, si tenéis hijos o hijas, puede que pase que tengan un amiguito y te vengan a casa diciendo que a otra amiga le gusta el mismo chico, o a nuestro hijo le gusta una chica y a otro amigo le gusta la misma chica.
Entonces ahí sí que podemos hablar con ellos y hacerles entrar en razón y que puedan entender y discernir que no tienen que pelearse, porque nosotros hemos sido creados con esa capacidad de poder entender y discernir las cosas. Dios nos ha creado con una inteligencia que no tiene ningún otro ser en la tierra. Somos capaces de seguir transformando con aquello que Él ya había creado, con lo que Él había hecho, nosotros podemos seguir trabajando y seguir creando cosas. Por ejemplo, aquí hay un montón de instrumentos musicales. Dios no dijo, y sea la batería, y la batería fue, o sea la guitarra o el piano, pero sí que nos dio todo lo necesario para que nosotros pudiéramos seguir creando por medio de lo que Él ya había hecho y para que lo hagamos para su deleite, para su gloria. Dios es un artista maravilloso, lo vemos en sus preciosas puestas de sol, en los colores que vemos en las mariposas, en la belleza de las flores, y nos ha capacitado a nosotros para que podamos ser artistas. Como he dicho antes, podemos ir a museos y ver a aquellos que tienen ese don, porque yo no lo tengo, de poder hacer obras de arte para que nos podamos deleitar y ser creativos como Él lo es. Dios nos creó porque Él en su soberanía tomó la decisión de crearnos. Y nosotros también tenemos esa decisión de poder tomar decisiones. Podemos decidir lo que queremos y lo que no queremos hacer, porque hemos sido creados libres para que vivamos la vida en base a las decisiones que tomamos. Pero claro, no os equivoquéis, no tenemos libertad absoluta como la que tiene Dios, porque nosotros somos seres limitados, pero dentro de nuestras limitaciones podemos disfrutar de esa relativa libertad. Dios es uno solo, pero Dios es trino. Siendo uno son tres. Es algo que siempre decimos que no nos podemos explicar, pero que es así. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y viven en una comunión perfecta de amor entre ellos. Y eso también lo vemos reflejado en nosotros. Tenemos esa capacidad de vivir y amarnos viviendo en comunión los unos con los otros, viviendo en sociedad, teniendo relaciones personales que reflejan ese vínculo que hay en nuestro Dios trino. Lo podemos ver, por ejemplo, en el matrimonio. Dice, varón y hembra los creó. Y no voy a tocar este tema hoy, porque es otro de los temas que vamos a tratar más adelante en esta serie, pero sí quería mencionarlo porque es muy importante que veamos en esas relaciones matrimoniales entre un hombre y una mujer que siendo dos personas totalmente diferentes, ¿a qué nos llama Dios? A ser una sola carne en Cristo Jesús. Y eso, si os fijáis, es lo mismo que sucede con la Iglesia. Siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Y como Iglesia tenemos que reflejar ese amor, ese compañerismo y ese cuidado de los unos hacia los otros. Y todo eso que os he dicho, todos esos ejemplos que os he puesto, no lo hace ningún otro ser creado. Puede que haya alguno que pueda reflejar de alguna manera alguna de estas capacidades, pero solo en el hombre podemos ver cómo las reflejas todas ellas, porque somos los únicos creados a la imagen y semejanza de Dios. Creas o no creas, seas cristiano o no, somos unos seres privilegiados y hemos sido creados con la capacidad de poder reconocer, de adorar, de ofrendar y de alabar al único y verdadero Dios, todopoderoso y creador de absolutamente todo. ¿Qué otra criatura de este mundo hace eso? Ninguna. Hermanos, es una declaración hermosa y preciosa del Creador decir que somos creados a su imagen y semejanza, porque no es algo que tú tengas y que posees, sino que es algo que eres. Eres creado a la imagen del Dios viviente. Y Dios, como imagen suya en la tierra,
nos bendijo, y al igual que os dije cuando bendijo a las plantas, cuando Dios nos bendice, es que Dios nos está capacitando para que podamos obedecerle y cumplir con aquello que nos está mandando y que es bueno para nosotros. Y después de bendecirnos, nos dio un mandato para que fuéramos sus representantes en la tierra, versículo 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ser imagen de Dios no es solo por lo que somos, sino también por lo que hacemos. Hemos sido creados con el propósito de dar gloria a Dios por medio del matrimonio, teniendo hijos, llenando la tierra, viviendo en comunidad los unos con los otros, cuidándonos y amándonos, cuidando también de la creación con respeto, bondad y con juicio. Adán y Eva tenían que extender el jardín del Edén por toda la tierra para que toda la tierra pudiera reflejar por medio de los hombres la gloria de Dios. Pero como veremos más adelante en esta serie, cayeron en el pecado. Dios nos creó para que fuéramos sus representantes, como gobernantes de la creación, pero también como sus adoradores, gobernando para su gloria. De manera que, por un lado, tenemos que administrar la creación, haciendo una buena mayordomía de todo aquello que Dios nos da, pero a la vez hacerlo para adorar al Creador. Somos llamados a ponernos en pie para señorear sobre la creación, pero también somos llamados a arrodillarnos delante del Creador. Tenemos que mandar sojuzgando la creación con bondad, pero también tenemos que hacerlo obedeciendo al Creador con alegría en el corazón. De manera que, hermanos, esa es nuestra identidad. Somos obreros de Dios, pero también somos adoradores de Dios. Así que como hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados con el propósito de que le sirviéramos y le adorásemos. ¿Y qué pasa cuando no hacemos eso? Cuando le damos la espalda a Dios, no encontramos nuestro lugar en el mundo, nos sentimos perdidos y entonces empezamos a buscar algo a lo que servir y adorar, porque en el fondo hemos sido creados con un diseño hecho para glorificar a Dios y para poder reposar junto a Él por toda la eternidad de su creación. Y ese es el tercer punto, el reposo de Dios al contemplar su obra. Al final del sexto día, todo había sido terminado, los mares, los cielos, la tierra y todo, absolutamente todo lo que habita en ellos ya había sido creado. Y Dios, en una imagen preciosa, se paró a contemplar su creación y miró todo y dijo que era bueno en gran manera. Todo cuanto había creado Dios era bueno porque cumplía con los buenos propósitos de Dios, mostraba su grandeza, su soberanía y proclamaba su gloria. Como dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Todos podemos conocer a Dios porque la creación habla de Él, da testimonio de su Creador. Cuando contemplamos la creación podemos maravillarnos al ver ese diseño inteligente de un Dios sabio, omnisciente, que todo lo sabe, donde nada se escapa al azar. Todo tiene una lógica, todo forma parte de su obra perfecta. Y muchos creen que todo es fruto del azar, de millones y millones de años y de casualidades, que todo empezó con una gran explosión cósmica y que venimos del mono y que la mona Chita de Tarzán es su prima hermana. Pero eso es absurdo. Pensar que con una gran explosión, que lo que produce es destrucción y caos, se pueda producir vida y orden, con seres maravillosos
cada uno con un diseño perfecto. Y Dios quiere que nos volvamos a Él, que le reconozcamos como el único y verdadero Dios, el creador absoluto de todas las cosas, y que disfrutemos de su creación junto a Él, que reposemos junto a Él en ese séptimo día por toda la eternidad. Cuando Dios terminó toda la obra de la creación, dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y como os dije al principio, es aquí donde podemos ver el propósito de por qué Dios no creó todas las cosas en un segundo. ¿Por qué no lo hizo todo en un instante? ¿Por qué lo hizo en 6 días y descansó el séptimo día? Lo vemos en Éxodo 20, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Dios nos estaba mostrando un patrón que luego nos dejó en la ley, en sus mandamientos, para que nosotros podamos llevar una vida ordenada, una vida de trabajo, pero también una vida de servidumbre, adoración y obediencia al Dios Todopoderoso. Que Dios reposó no significa que Dios estaba agotado y cansado y necesitaba un descanso después de todo aquello que había hecho para poder coger fuerzas. Lo que quiere decir es que Dios se deleitaba en su creación. Y esto lo vemos en Génesis 3:8, que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Aquí podemos contemplar a Dios gozándose y deleitándose de su creación y con su creación, como en medio de esa creación se oía la palabra de Dios, caminaba por medio de su creación al aire fresco del día. Hermanos, lo mejor de la creación cuando fue terminada no es que tuviera un jardín precioso, ni un huerto con todos los alimentos que se necesitaban, ni que tenía todos los animales para disfrutar de su compañía. Ni tampoco es que el hombre pudiera disfrutar de la compañía de la mujer, ni que la mujer pudiera disfrutar de la compañía del hombre. Lo que realmente le da sentido a la creación es poder disfrutar de ella junto al Creador, junto a Dios, de poder escuchar su palabra, de verle caminar en medio de nosotros, disfrutando de su presencia y reposar junto a Él en su creación por toda la eternidad. Antes hemos cantado, y esa canción me encanta cuando dice que un día estaremos en la ciudad de Dios y Jesús nos abrazará. Como conclusión y para terminar ya, hermanos, quiero deciros que leer Génesis 1 es algo que todos tenemos que hacer a menudo, porque nos pone en nuestro lugar. Es un recordatorio de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque si tú te crees importante y piensas, menos mal que estoy yo aquí en la iglesia para sacar esto para adelante, lee Génesis 1 y verás quién eres realmente tú y quién es Dios. Dios es el creador absoluto. A Él nadie lo ha creado y tú eres creado, eres una criatura. Porque a Él no necesita nadie, ni depende de nadie. Él es el único y verdadero Dios, el eterno, el gran yo soy. Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, el único y verdadero Dios soberano sobre su creación. Y ahora puede que por consecuencia del pecado
y llevado por tu egocentrismo, tu vanagloria y tu orgullo, no quieras creer en un Dios soberano ante el que te tengas que humillar y rendirle cuentas. Y prefieres adorar a la creación, a los mares, a las montañas, al sol o a la luna, porque sabes que no te van a pedir que les rindas cuentas. Puedes adorarlos y seguir viviendo como tú quieras, sintiéndote el dueño de tu vida, de tu tiempo y de tu destino, viviendo neciamente, sin ser consciente de lo que te espera por toda una eternidad si no te vuelves a ese Dios creador. Y lo que te espera son las llamas del infierno por toda la eternidad, unas llamas que nunca se apagarán, donde vas a perecer por culpa de tu necedad, de tu orgullo, de tu incredulidad, de tu rebeldía, de tu desobediencia y de tu idolatría. Pero ¿sabes qué? Que hoy tienes la oportunidad de volverte a Dios. Hay esperanza para ti si te vuelves a Él y crees en Él como el absoluto creador de todas las cosas y vienes ante Él humillado y arrepentido pidiéndole perdón. Así que si estás aquí y no conoces al Señor, yo te ruego por el amor que te tengo y por el amor de Dios, que no cierres tus ojos ante las evidencias que hoy hemos visto de ese Dios todopoderoso, soberano, y te humilles delante de Él. Porque siendo Él el Creador, antes de que tú te humilles, Él ya se humilló a sí mismo primero. Siendo Él el Creador, dejó su reino de los cielos para venir a este mundo como siervo. Él, que nos habría creado a su imagen y semejanza, Él se hizo semejante a nosotros. Vino para cumplir con la obra perfecta de Dios, para que se cumplieran sus buenos propósitos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Creador abrió sus brazos, el que creó los cielos y la tierra, abrió sus brazos para ser crucificado, para que tú pudieras ser perdonado y salvado. Pero ¿sabes qué? Que resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nos ha mandado su Santo Espíritu para que, al igual que la creación cobró vida, nosotros también podamos cobrar vida y vivir toda una eternidad junto a Él, en una nueva creación, en unos nuevos cielos y en una nueva tierra donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, disfrutando de un eterno día de reposo, adorando al Dios Todopoderoso, al Soberano, al Creador, al único y verdadero Dios, por toda la eternidad, a un Dios grande en misericordia y con poder para salvar, al Dios vivo que murió, pero que resucitó por nosotros, para que por su sangre nosotros pudiéramos ser salvados y perdonados. El único Dios digno de ser alabado y exaltado. A Él y solo a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, ayúdanos, Padre, a entender tu gloriosa obra en la creación y que podamos ver tu majestuosidad y tu grandeza. Ayúdanos a no creernos tan importantes, Padre. Somos ese pedazo de barro que tú cogiste para darnos formas y glorificarte por medio de nosotros. Pero tú eres el Creador, tú eres el único y verdadero Dios Todopoderoso, el Dios vivo, Padre. Y aun a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, de nuestra incredulidad, viniste a morir por nosotros, para salvarnos y rescatarnos y que pudiéramos pasar esa eternidad, ese precioso día de reposo junto a ti por los siglos de los siglos. Amén, Padre, amén.